Hola, les habla Adriana Patricia Cantillo García, estudiante de la Universidad UNAD, de la Escuela de Ciencias de la Educación, del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy les vengo a hablar de mi proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Integral mediante la estimulación temprana de niños y niñas del Centro de Estimulación Manitos Mágicas de la ciudad de Valledupar. La tutora a cargo es Eliana Cruz Carvajal. La caracterización se basa en tres momentos: el contexto. La investigación se realizó en el Centro de Estimulación Manitos Mágicas de la ciudad de Valledupar, donde se trabajaron con las familias y los niños todo lo que tiene que ver en base a las guías pedagógicas. El escenario es el hogar de los niños y niñas, donde se realizaron las actividades de acompañamiento enfocada a todo el fortalecimiento domiciliario. Y la unidad de análisis está enfocada en todo el acompañamiento que se le da a los niños y niñas en edades comprendidas de 6 meses a 4 años en conjunto con sus familias y cuidadores para desarrollar todo lo que tiene que ver con una estimulación temprana adecuada a la edad correspondiente. Seguimos con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es en la parte de desempeño, la participación ocasional de las familias en las actividades de los niños en el proceso de estimulación conlleva a que los niños se comuniquen o estén en proceso constante del uso de las pantallas. La mediación previa. En la mediación previa es poca la orientación pedagógica en el uso frecuente de dispositivos electrónicos que se presentan dentro de los hogares. En la variable para la experimentación es el fortalecimiento de las participaciones familiares en procesos de estimulación temprana mediante implementación de guías pedagógicas, lo cual le facilite a los padres tener mayor acercamiento con los niños y de esta manera potencializar todo el aprendizaje de manera significativa y lúdica por medio de juegos. Y en la parte de la hipótesis es importante resaltar que la implementación de estas guías pedagógicas fueron muy útiles para fortalecer la participación familiar en todo el proceso de estimulación temprana que conllevan a los niños y niñas en el proceso de desarrollo en el Centro de Estimulación Manitos Mágicas de la ciudad de Valledupar. La pregunta de investigación es cómo fortalecer la participación de las familias en los procesos de estimulación y el desarrollo integral de los niños y niñas de 6 meses a 4 años de edad del Centro de Estimulación Manitos Mágicas de la ciudad de Valledupar durante el primer semestre del año 2026, con el fin de hacer aportes investigativos que desarrollen y estimulen todo el proceso de fortalecimiento integral y cognitivo de los niños. Los objetivos. El objetivo general está basado en fortalecer la participación de las familias en los procesos de estimulación y desarrollo integral de los niños y niñas del Centro de Estimulación Manitos Mágicas con edades comprendidas de 6 meses a 4 años. De esta manera se busca implementar guías pedagógicas que ayuden a la orientación y prácticas en la formación de los cuidadores hacia los niños del centro y de los hogares, para de esta manera fortalecer y afianzar su conocimiento integral. Cuando nos vamos a los objetivos específicos, tenemos tres. El primero es indagar cómo las familias y cuidadores de los niños y niñas de 6 meses a 4 años del centro de estimulación se acercan a la participación de estas estimulaciones en el hogar. Segundo, implementar esas guías que ya están dadas para que ellos puedan orientar y formar todos los procesos de fortalecimiento en el rol de los cuidadores hacia la estimulación temprana. El tercero es evaluar las compilaciones en las prácticas del acompañamiento mediante los procesos implementados en las guías dadas para el hogar. El marco de referencia. En el marco de referencia tenemos la parte conceptual, lo que tiene que ver con la estimulación temprana, que es todos los avances que se le dan al niño, los refuerzos, los estímulos para que él pueda desarrollar esa estimulación. El desarrollo integral está basado en todos los conocimientos adquiridos del niño por medio de esa estimulación que se le da en la participación familiar, mediante esas mediaciones pedagógicas que se pueden dar y se pueden establecer por las guías
que se ofrecen en los hogares. En la parte teórica tenemos a 5 personajes que ayudaron al proceso de reconocimiento y también de autorreconocimiento en la parte de estimulación hacia los niños, en el desarrollo de esos niños. El aporte fueron fundamentales porque fueron conceptos muy claros donde demostraron que la parte integral de los niños se debe desarrollar de manera acertada por medio de la comunicación constante de los cuidadores o los padres en el hogar. En la parte legal tenemos la Convención sobre los Derechos de los Niños, donde exponen que los niños tienen derecho a tener una vida sana y de acuerdo a esto a ser cuidados por personas adultas responsables para ser unos niños sanos y felices. También se habla en la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 44. Se habla también de la Ley 115, que es la Ley Central de la Educación, donde se exponen que los niños tienen derecho a la educación, al aprendizaje dentro del aula y en el hogar. Y hablamos de la Ley de la Infancia y Adolescencia, que está basada en las estrategias de 0 a siempre, que esta conlleva que los niños aprenden de manera significativa por medio del juego y de la lúdica. En las partes técnicas encontramos lo que son el Ministerio de Educación Nacional, donde hace su aporte, que los niños aprenden por medio del juego, del arte, de la exploración del medio y de la lúdica. También encontramos que el ICBF, Bienestar Familiar, está de la mano con el Ministerio de Educación, donde dicen que el niño aprende jugando y de esta manera se estimula todo la parte cognitiva y motora de los niños. La UNESCO también dice que la educación inicial es el fortalecimiento que se le da a los niños y la base primordial y de esta manera la estimulación del ambiente ayuda a que los niños tengan un mejor acercamiento al proceso cognitivo y al proceso motor. En las herramientas y métodos encontramos 4 partes muy importantes que son el enfoque y tipo de estudio. El enfoque es cualitativo de una investigación de acción pedagógica, al igual está buscando comprender y fortalecer la participación de la familia en todo lo que tiene que ver con la estimulación temprana de los niños mediante la intervención y reflexión pedagógica. Hablamos de la unidad de análisis. La unidad de análisis está compuesta por 12 niños de edades comprendidas de 6 meses a 4 años y donde interactúan los familiares y los cuidadores para dar un mejor acercamiento a la estimulación en el centro Manitos Mágicas de la ciudad de Valledupar. Y también se encuentra el hogar. ¿Por qué el hogar? Porque es el centro donde se están llevando a cabo todas estas experimentaciones por medio de guías pedagógicas. En la recolección de datos tenemos la parte de observación directa, tenemos la entrevista, el diario de campo, cuestionario, el registro de actividades y evidencia. Con esta recolección de datos podemos dar apertura a todo lo que tiene que ver de los procesos de conocimiento de los niños en los diferentes hogares. En el análisis de información tenemos el análisis cualitativo e interpretativo, tenemos la organización de datos por categoría. La primera es la participación de las familias, la segunda es la mediación pedagógica que tenemos con las familias y el centro de estimulación. Y tenemos la tercera que es la transformación de estas prácticas que se dan dentro del hogar por medio de una triangulación de forma afectiva por medio de las entrevistas, las observaciones y los cuestionarios y los registros de campos. Los resultados de este proyecto es el acercamiento a la variable. En el acercamiento a la variable podemos encontrar las familias que mostraban interés y disposición a la participación. También encontramos las actividades de estimulación que eran ocasionales por medio de los profesionales. Y la existencia poca de los agentes educativos mediante la escasez de sistemas en el hogar. ¿Por qué? La escasez también sistemática de estos recursos. En la valoración tenemos la mayor participación y seguridad de los cuidadores, incremento de actividades de estimulación de la rutina diaria de los niños, ya no estaban muy pegados a esa pantalla, tenemos el reconocimiento de los hogares en las acciones de las prácticas y el problema central está radicado en la debilidad continua de la organización de prácticas en estimulación en el hogar. ¿Por qué? Porque hay limitantes que no dejan esa mediación
entre la pedagogía de las familias. Y otro limitante, un problema muy marcado, era el uso frecuente de esos dispositivos electrónicos donde colocaban a los niños sentaditos de pronto a ver videos, y ya con estas actividades fuimos ayudando a esta problemática central. La experimentación está la implementación de guías pedagógicas para los cuidadores, el desarrollo de actividades motoras y cognitivas, que esto ayudaba a los niños a una comunicación y una sana convivencia en los hogares. También tenemos el acompañamiento mediante visitas y seguimientos a estos diarios de campo. Y para terminar, esas herramientas que fueron desarrolladas durante el proceso de la investigación ayudaron a toda esa parte significativa mediante estimulaciones pedagógicas integrales para los niños en el hogar. En el análisis y conclusión podemos encontrar todo lo que tiene que ver en la parte de la familia, la formación de las prácticas, la dependencia y el acompañamiento de profesionales, mayor participación de las actividades. Encontramos lo que tiene que ver en esa base de ayuda, la guía pedagógica, encontramos las actividades cotidianas de los niños, aumentaron la interacción en los juegos y la comunicación. En la parte de estos aportes encontramos que Francesco decía que el aprendizaje se daba mediante la exploración y el juego. Ya Catherine decía que el lenguaje de los niños era una mediación entre las familias. Daniel Goleman tenía algo muy importante y era que hacía vínculos afectivos con la integración emocional de los niños. Los hallazgos confirmaron que las interacciones del juego y la comunicación favorecen el desarrollo integral de las familias. En la parte de formación, ya el hogar era un fortalecimiento como el espacio educativo, el desarrollo integral, promoviendo todo lo que tiene que ver con la familia, la estimulación y el lenguaje, y asimismo los padres eran de pronto esas personitas que conllevaban al proceso en el hogar de las formaciones y de los cuidadores. Para terminar, vamos a hablar de nuestras 4 conclusiones y 2 recomendaciones. Las conclusiones, la primera es la investigación que se evidenció por medio de la implementación de estas guías pedagógicas del fortalecimiento significativo en las prácticas familiares que dieron como resultado un constante en el hogar. La segunda, los cuidadores asumieron un rol más activo, más comprometido en el proceso de aprendizaje de sus hijos. El valor pedagógico de las actividades fue muy bueno, ya que ellos sentían que era un desarrollo integral para los niños, era más afectivo. La tercera, súper linda, es que en el hogar se consolidó todo lo que tenía que ver con los espacios educativos significativos, buscaban herramientas que tuviesen en el hogar para que los niños realizaran sus actividades, y de esta manera se hace un acompañamiento familiar durante todas esas prácticas. La última es el estudio permitido en reconocer que el hogar era un espacio también que se podía dar de manera fundamental en la parte educativa, ya que la primera infancia desarrolla su potencial mediante la estimulación, y los procesos de estimulación se dan en un desarrollo infantil adecuado. Mis recomendaciones son: se comienza a fortalecer la programación y el fortalecimiento, el acompañamiento dirigido a la familia, dándole de pronto a ellos pautas para que estos cuidadores desarrollaran bien los talleres, hicieran seguimiento continuo de las guías pedagógicas y hacer del contexto del hogar algo fundamental para el desarrollo de los niños. Otra recomendación es para futuras investigaciones seguir ampliamente el trabajo de la investigación, de las poblaciones participantes, estar más con esas variables muy enfocadas en el uso de esas dinámicas familiares y de los impactos que se pueden tener en los diferentes contextos. Bueno, muchas gracias por escucharme. Sé que esta investigación es fundamental y fue de valiosa importancia para mi crecimiento y formación integral.